asociación Nartex, aquí en España. La sede central está en París, ¿verdad? Bueno, ¿puedes contarte un poquito, por favor, en qué consiste la asociación? Sí. Te lo agradezco mucho. Gracias. Bueno, pues antes de nada, muchas gracias por dedicarnos este ratito de la mañana del sábado. Y como ha dicho Iciar, pues yo soy Isabel, la representante de Nartex, y soy profesora e historiadora del arte. Y Nartex es una asociación que nace un poco con el deseo de la evangelización a través del arte, ¿no? En ese marco pues hacemos actividades de asociación, visitas, charlas, etc. Y bueno, pues hacemos tenemos un proyecto de verano para jóvenes que consiste un poco en enviar voluntarios a iglesias y catedrales europeas que durante el verano pues pasan allí unas semanas acogiendo a los turistas y ofreciéndoles una visita guiada desde el arte. Con lo cual, pues tiene también pues, una pequeña dimensión internacional, pero durante el año pues tenemos aquí sede en Madrid y con mucho gusto colaboramos del programa de formación de Spiritus Artis y tenemos pues, algunas actividades que también pues, a lo mejor os pueden gustar. Bueno, entonces ya esta breve introducción sobre la asociación y nos mandarán también actividades que hagan ellos y os los mandaremos, porque algunas son muy interesantes en distintos, por ejemplo en Toledo, en distintos sitios, ¿verdad? También sobre los belenes, que también haremos nuestras rutas, pero ellos también hacen rutas con explicaciones concretas. ¿De acuerdo? Voy a apagar aquí y así estoy. Vale, perfecto. Bueno, pues yo voy a poner el cronómetro porque la presentación es larga y no me quiero extender más de la cuenta. Es que hay mucho que decir. Estaba pensando que este trabajo quizá si seguimos profundizando en él merezca la pena dividirlo en 2 capítulos, pero hoy todavía os lo voy a contar todo en una, ¿vale? Entonces, bueno, es un trabajo que nace un poco de la reflexión de muchos de esos grandes artistas que a lo largo de la historia del arte, en algunos casos más o menos conocidos, han mantenido han sido portadores de una espiritualidad muy clara, ¿no? Que se puede ver, de la que puede o no haber testimonios, pero desde luego en su obra se intuye, ¿no? Entonces es un recorrido un poco cronológico en el que llegaremos casi hasta la actualidad y bueno, pues intentaré mostraros algunos de esos grandes artistas que han iluminado, digamos, su obra con su fe, ¿no? Me gusta mucho empezar con esta cita de Juan Pablo II en su carta a los artistas, ¿no? Que dice: el artista divino, con admirable condescendencia, transmite al artista humano un destello de su sabiduría trascendente, llamándolo a compartir su potencia creadora. Es decir, el artista en sí mismo, que tiene esa capacidad, ¿no?, de crear, de alguna manera participa de la potencia creadora de Dios, ¿no? Y el artista que verdaderamente es capaz de trascender este proceso creativo y a través de él llegar a la certeza de que participa del ser, de que participa de la creación, ¿no?, de ese don de Dios, pues verdaderamente consigue darle a sus obras una trascendencia grande, ¿no?, una calidad artística y unas características singulares, ¿no? Entonces, bueno, pues nacido de esta cita tan bonita, pues así a la vez, ¿no?, voy a plantearos un poquito el panorama general de la espiritualidad a lo largo de las distintas épocas, ¿vale? Sí, de manera muy rápida. Normalmente, la historia de la Iglesia, pues sabéis que es un movimiento pendular, siempre ha habido etapas mejores, peores, momentos de crisis, ¿no? Y espiritualidades pues más profundas, menos, o que imbuían más la sociedad en mayor medida o en menor medida según vamos avanzando hacia la edad contemporánea. De esta forma, el hombre románico vive en una sociedad que está imbuida de la presencia de Dios, ¿no? Al hombre románico todo le habla de Dios, toda la creación le habla de Dios, porque es un hombre profundamente espiritual, ¿no? Y de ahí que el arte románico pues tenga esas características, muchas veces estéticamente no tan atrayentes, pero sí que es verdad que simbólicamente y teológicamente tiene una profundidad, es una época de una profundidad singular, ¿no? Cuando el hombre románico se coloca delante de una portada o en el interior de una iglesia, está comprendiendo perfectamente, aunque no sepa leer ni escribir, qué es lo que debe ir representado, qué es lo que nos quiere decir y sobre todo pues participa, ¿no?, de ese mensaje de la creación. Y le pasa dentro de un templo y también le pasa cuando sale a orar por la mañana en el campo, que ve el amanecer, ve el atardecer y el anochecer y todo eso le habla del Señor, ¿no? Y
y es una, bueno, pues una manera de vivir pues preciosa, ¿no? que quizá podríamos rememorar un poco y si pudiéramos imitar, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, nos llega el arte gótico y con él pues toda la escolástica, ¿no? Que es ese momento en el que el arte pues, pasa a ser concebido como una continuación de la creación. Algo que el hombre románico, por supuesto, que ya había intuido, pero se produce un desarrollo artístico, arquitectónico muy singular en esta época que está acompañado por esta corriente de pensamiento, la escolástica. Y da pues, como resultado pues, esas grandes catedrales, esos grandes templos, ¿no? Un esplendor en un momento en el que bueno, pues, la Iglesia pues, adquiere una presencia muy notable. Toda la vida de la ciudad, que se empieza a desarrollar con tanta fuerza en este momento, pues está imbuida, ¿no? de la vida de la Iglesia. Desde la catedral se marcaban, no solamente se avisaba la liturgia con las campanas, sino que se marcaban las horas del día, incluso se celebraban juicios plenos del ayuntamiento en sus portadas, obras autosacramentales, obras teatrales en su interior. Era como una especie de centro social, y la presencia de la fe y de la espiritualidad pues sigue ahí, digamos, inserta en esta sociedad, ¿no? Sin embargo, se produce en esta época pues, un cierto, quizá, abuso de poder, ¿no? Y empieza la Iglesia a entrar en una crisis, ¿no? Y pues, esos vicios que fueron tan contundentemente corregidos por algunos, como los reyes católicos, como por ejemplo la venta de indulgencias, la sintonía, etcétera, pues empiezan un poco a generar un ambiente dentro de la Iglesia bueno, que tiene una necesidad de renovación, ¿no? Y en ese marco, hacia el siglo XVI surge, hacia el siglo XV en Flandes, perdón, pues un poquito más tarde a España, surge la devotio moderna, que es una corriente que va a iluminar también a muchos de estos artistas que quieren un poco volverse hacia una devoción más individual, ¿no? Surge en esta época pues todas esas pequeñas devociones, surge la imitación de Cristo, que va a ser un libro muy utilizado por artistas, por la sociedad de la época, que nos lleva a una espiritualidad más íntima y más profunda, ¿no? En el marco en general pues, de esa crisis, ¿no? De la que estamos hablando. Y otro momento muy singular en cuanto a... Otro momento muy especial digamos, en este devenir, ¿no? espiritual que va iluminando la figura del artista son los ejercicios espirituales de San Ignacio. Estamos en el siglo XVI, que en su manera particular de contemplar los pasajes del Evangelio va a resultar pues, un recurso estupendo para algunos artistas que también veremos que se alimentan mucho de esta nueva forma de contemplación, ¿no? Esto es gracias a los ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿no? Y si seguimos avanzando, pues en época romántica va a surgir un movimiento espiritual más intimista, ¿no? Que se denomina Veluta, y que tiene que ver mucho con este hombre romántico al que se vuelve un poco hacia una espiritualidad más parecida a la del hombre románico. Es la presencia de Dios y de lo sublime que nos lleva a tener un contacto como más directo con la divinidad, ¿vale? Y en este marco pues, vamos a encontrar a Friedrich, vamos a encontrar los prerrafaelitas, vamos a encontrar una serie de corrientes que van a beber también de una espiritualidad muy profunda. Después ya llegaremos a la edad contemporánea y otros artistas que, si bien no son eminentemente cristianos, sí se acercan a corrientes en busca de una espiritualidad más profunda. Bueno, como os decía, vamos a hacer un pequeño repaso cronológico en el que
en el mundo bizantino, indica la pureza de pensamientos y de obras. Y esto es algo que el hombre románico entiende perfectamente cuando se pone delante del arte. Y es verdad que es una época, románico y gótico, en la que todavía la figura del artista no está desarrollada como ni tiene la importancia que va a empezar a tener en su conocimiento. Pero hay otras figuras que me parece muy interesante traer a colación, que son las figuras de los mecenas. La Iglesia tradicionalmente ha sido mecenas del arte, y esto bueno, pues es muy habitual. Pero hay otros mecenazgos. Por ejemplo, hay un mecenazgo de una delicadeza particular, femenino, generalmente de grandes reinas, ¿no?, que han tenido intervenciones en la vida de la Iglesia y en la historia del arte, además de otras muchas muy singulares, como Isabel la Católica, que era una mujer culta y piadosa, promotora de arte, coleccionista, y además pues, acostumbraba a cuidar mucho la piedad de sus hijas, y luego vamos a ver alguna de ellas lo que hacen. Cuando las preparaba la dote, pues les hacía un paquetito de libros, entre por supuesto los que estaban en la imitación de Cristo, y cuidaba mucho pues, de esa espiritualidad profunda, ¿no?, que cultivaban, ¿no? También hicieron cosas mucho más grandes los reyes católicos, como la reforma disciplinaria del clero, que luego fue modelo de la contrarreforma, y bueno, pues un proceso de corrección de todos esos vicios de los que hablábamos antes, en los que pues en España, en la península ibérica, pues vamos a ver pues como este proceso, ¿no?, que es tan interesante. Bueno, y ella así cuida a su hija Juana, y su hija Juana tiene una hija que va a ser María de Hungría, por ejemplo, gracias a la cual, una mujer muy culta, además una mujer que políticamente estaba muy bien formada, que tuvo un papel importantísimo en ese momento en el que pues, su hermano Carlos, ¿no?, tenía que partir el imperio que tenía en dos, ¿no?, y las relaciones con su hermano Fernando, y cuando enviuda, pues se viene aunque la reina de Hungría se viene al monasterio de Yuste, y aquí pues es la promotora, por ejemplo, de que tengamos obras hoy en día en el Museo del Prado, como el Descendimiento de Van der Weyden y otras joyas pues, de la colección, ¿no? Y María Cristina de Suecia, hija de León de Suecia, un príncipe protestante que lucha contra los cristianos, y es una figura verdaderamente excepcional, ¿no?, una mujer que era pues, incansable buscadora de verdad. En un momento determinado de su vida pues empieza a entrar en contacto con el mundo católico, y era protestante, y entra en contacto con la corte española, con Felipe II, abdica de su trono, y pues se traslada. Ella es gracias a la que tenemos la colección de esculturas, maravillosa colección de escultura en el Museo del Prado, y se convierte al cristianismo. Y también ella es la promotora de que hoy contemos en las colecciones reales con el díptico de Adán y Eva de Duret, ¿no? Bueno, pues este mecenazgo quizá un poco más a la sombra, también es muy interesante y podría ser objeto de otra conferencia, ¿no? Los mecenas que movidos por su fe, pues son los que traen, los que ayudan a este desarrollo tan interesante también del arte religioso. Bueno, vamos a entrar, si os parece bien, en lo que es ya el contenido de la conferencia propiamente dicho, que es la fe de esos artistas que han ido iluminando la historia del arte. No podía dejar de traerme, en primer lugar, al Beato Angélico, que además es el patrón de los artistas, y que decía: quien hace cosas de Cristo debe vivir en Cristo. Él nunca se ponía a pintar sin haber rezado antes, y además es un artista en el que confluyen dos cosas muy importantes, que es su talento artístico y su formación, lógicamente, teológica. Era un gran predicador, y por esto es el patrón de los artistas, ¿no? Fijaros que su beatificación se va a producir en 1982 por Juan Pablo II. No había sido proclamado beato antes, y esto no tanto es por los textos que conservamos de él o por las prédicas en las que se conservan testimonios, sino por la profundidad con la que adorna sus obras, ¿no?
En el Museo del Prado podemos disfrutar de la Anunciación de Fra Angelico, por ejemplo, y en la que bueno, pues hace gala de su dominio de la teología, ¿no? Y aparece en el fondo a la Viena, ¿no? Esa puerta del paraíso que se había cerrado, y en la primera escena, pues María, ¿no? Que es la nueva era, para un paralelismo verdaderamente maravilloso, ¿no? Y además pues, de todas las características de su pintura que nos devuelven a una época en la que estamos ya en transición al Renacimiento y todavía tienen rasgos gotizantes, pues observamos un manejo del color, de la simbología, de todo lo que va a ser bueno, pues, esos pequeños detalles, ¿no? Como la palomita del espíritu que va a insertar en ese rayo de luz, el gesto de María, el del ángel, ¿no? Ese manto que viene directamente del pasaje evangelio, ¿no? El pasaje del evangelio que está detrás de ella, ¿no? El Altísimo te cubrirá con su manto, pues no derivan sino de un conocimiento muy profundo de la teología y de la importancia, ¿no? En este momento del sí de María, ¿no? En la predela, pues además se pueden ver distintas escenas de la vida de la Virgen que no nos da tiempo a profundizar, pero que también bueno, denotan pues, ese conocimiento profundo, no solamente de la teología, sino también de todo el mundo de los textos apócrifos que alimentan muchas de las creaciones de los artistas de esta época, ¿no? Muchas de estas escenas de la vida de la Virgen no las conocemos por el relato bíblico, sino por algunos textos apócrifos posteriores, ¿no? Llegamos un poco a ese marco de la devoción moderna, en el cual pues, podemos recordar autores flamencos bien reconocidos que son capaces de obras tan magníficas como la ya mencionada El descendimiento de Van der Weyden, tenemos a Van Dyck, Van Eyck, y a Gerard David, que es un autor del que no sabemos mucho, pero que va a troncar muy bien con la corriente de la devoción moderna, que invita pues, a una renovación apostólica a través del redescubrimiento de la práctica, digamos, piadosa, ¿no? Prácticas piadosas genuinas en las que se empiezan a difundir, además de toda esta literatura relacionada con el movimiento, pues pequeñas estampitas, imágenes llenas de detalles muy cotidianos, ¿no? También cuadritos que las personas con más poder adquisitivo le podían encargar, como estos dos que tenemos en el Museo del Prado, que están llenos de humanidad, ¿no? Vamos a asistir a una humanización de la imagen de Cristo, de la Virgen María, pues muy, muy tierna, ¿no? Que nos devuelve pues, a una relación muy íntima con el Señor, ¿no? Y los cuadros pues, se llenan de detalles, ¿no? Ese librito, ese rosario que lleva el niño colgado de su hombro, cómo no hay ningún pudor en representar al niño en el momento lactando, ¿no? de su madre, o con una cucharita en la mano, ¿no? Dispuesta a comerse, digamos, el segundo plato, lo que hay en esa cestita que tenemos ahí a la derecha, que no sé si alcanzáis a ver aquí, ¿no? Escenas que se encadenan con otras, como la huida a Egipto aquí detrás, ¿no? Esto sería como un descanso en la huida a Egipto, ¿no? Y bueno, pues toda una categoría de imágenes que empiezan a llevarnos empiezan a tener muchísima difusión y empiezan a llevarnos hacia una piedad más profunda, más popular, más despojada de todos esos accesorios y que se empiezan a considerar un poco más superfluos, ¿no? ¿Cómo no traer a Miguel Ángel, que tiene una singularísima trayectoria personal? Ríos de tinta han corrido, incluso películas sobre este artista, ¿no? Que dice en alguno de sus escritos, escribe bastante verso al final de su vida, sobre todo: solo tú, Señor, eres la semilla de las obras castas y pías, ¿no? Refiriéndose a su propia obra, ¿no? Un jovencísimo Miguel Ángel que sabemos que tenía un carácter pues, bastante complejo, y por los testimonios que se conservan incluso de otros artistas de la época era difícil trabajar con él porque tenía mucho genio, ¿no? Todo ese talento creador pues, le provocaba pues, lógicamente su sufrimiento, ¿no? Y un talento muy temprano que es capaz de hacer esa piedad del Vaticano, en la que ya se ve un calado muy profundo y una espiritualidad muy honda, ¿no? En ese rostro de la Virgen, de su hijo, ¿no? Que va a evolucionar y a suavizarse, se amansa, digamos, a lo largo de su historia personal. Él era muy asiduo de las predicaciones de Savonarola, que era un predicador que estaba muy de moda en la época,
por lo transgresor de lo que predicaba, ¿no? Reclamaba pues, un regreso a la pureza espiritual y condenaba pues, los abusos, sobre todo de las ostentaciones, ¿no? Que eran también muy propias de este momento del 580, ¿no? En que bueno, los papas se convierten en mesilas del arte y muchas veces se pierde el norte, ¿no? de lo que debía ser, ¿no? Él era muy asiduo de estas predicaciones. Al final de su vida entra en un contacto con una corriente que se llama los spirituali y el evangelismo italiano. Bueno, en el duro golpe de la escisión protestante, que Miguel Ángel también va a vivir desde Italia, pues surge esta corriente que promueve una renovación de la Iglesia desde dentro, una corriente espiritual muy profunda, muy del estilo son como la devoción moderna, los espirituales, como pequeñas perlas de fe, ¿no? Que el Señor va dejando como a lo largo de la historia en los momentos de mayor crisis, ¿no? El momento de la ruptura con el mundo protestante es uno de ellos, y ahí, además de toda la contrarreforma, que luego adquiere las dimensiones enormes que va a adquirir, pues hay una serie de momentos y de movimientos y de personajes, ¿no? que promueven esta espiritualidad, ¿no? Esta vuelta a la espiritualidad. Y en el momento en el que entra en contacto con esta realidad, pues su obra, sus textos, su propio carácter se amansa, y se ve mucho en los escritos que nos deja al final de su vida, ¿no? Una evolución preciosa, ¿no? que este artista pues que no se casó nunca, que no tuvo descendencia, que socialmente era tan poco habilidoso, pues experimenta, ¿no? En su propia vida gracias a pues esta profundidad, ¿no? Esa piedad que os enseñaba antes. Y en contraposición con esta, que es la Piedad Florentina, una de las últimas obras que hace, en la que presenta a Cristo con esa misma terribilidad que había adornado sus primeras obras, que ahora está completamente desarmada, ¿no? Es el mismo efecto que ha hecho esta conversión en su alma, ¿no? De situación terrible, ¿no? Ese carácter terrible, ¿no? Que yo tenía, ha venido a ser desarmado por Cristo, ¿no? Igual que el cuerpo flácido, muerto de Cristo en esta imagen, ¿no? Rodeado de dos mujeres. Y después él se autorretrata en la figura de Nicodemo. Y fijaros que esto, además de una preciosidad, ¿no? Porque es ese cuerpo fuerte, ¿no? Que está sujetando a ese Cristo muerto entre sus brazos, ¿no? Quien pudiera. Él, a los espirituales italianos se les llamaba de manera despectiva nicodemistas, ¿no? Y él hace como este juego, ¿no? Al estar inserto en ese movimiento, se representa a sí mismo como Nicodemo, como diciendo, pues sí, yo soy uno de esos nicodemistas, ¿no? Ese Nicodemo que, a pesar de no haber sido capaz de renunciar a todo y seguir a Cristo, es el que permanece al final de su vida, al pie de la cruz, ¿no? Y es lo mismo que le pasa a él, ¿no? A pesar de ese carácter, ¿no? Que durante toda su vida le había acompañado, al final de su vida es capaz de ser desarmado por Cristo y amansado su corazón, pues permanece a su lado al final de sus vidas, ¿no? Bueno, y prácticamente contemporáneo, como no traer a San Tintoretto, que es ese artista veneciano, hombre culto, pero también de fuerte carácter, bueno, hijo del tintorero, por eso se llamaba así, y padre de 8 hijos, que no salió de Venecia, pero que conocía perfectamente el panorama artístico de su época. Él va a estar muy influido por los libros recién publicados, los de la Humanidad de Cristo, de Aretino, que viene a colación de esa misma corriente, ¿no? De profundizar en esa humanidad del Señor, y va a iluminar su producción artística no solo con esto, sino con los ejercicios espirituales de San Ignacio, que sabemos que practicaba, y esa forma tan particular de meditar el pasaje del Evangelio. Así, pues, da como fruto pues, escenas como esta última cena, que no es la que tenemos en el Museo del Prado, porque me parece preciosa, porque me da la sensación de que el artista se le abren, meditando ese pasaje, se le abren como los ojos del corazón, ¿no? Es capaz de ver no solamente todo el bullicio, pues lo que es la escena en la que ahí el Señor está dando de comer a ese discípulo traidor que está a su lado, ¿no? Y bueno, pues todos los clientes, los sirvientes que él imagina que habría por allí, ¿no? En ese momento que no es un momento íntimo, si os fijáis, es un momento agitado, ¿no?
pero es un momento tan importante para la vida de la Iglesia que el Tintoretto nos muestra qué es lo que está sucediendo en el cielo. Y arriba, con un aspecto ligeramente fantasmagórico, aparece toda esa gloria celestial que está acompañando este momento importantísimo de la institución de la Eucaristía. Representa muchos y distintos momentos del mismo pasaje en uno. También le pasa esto en la escena que tenemos en el Museo del Prado. Y bueno, pues es un artista que desde luego hacía gala y uso de todos esos recursos que su fe pues, le aportaba para abordar estas grandes escenas, ¿no? La piscina acrobática, también otro momento que luego os traeré otra vez, lo traigo también por contraste con un autor más contemporáneo que os traigo luego, que también pues, pinta este Tintoretto, ¿no? Esa escena abarrotada de gente en la que podríamos meditar en la piel de cada uno de los personajes que están allí y Cristo que se fija en ese paralítico que no tiene a nadie para meterlo en la piscina, ¿no? Volveremos sobre este pasaje después, ¿no? O toda la obra que hace en la Escuela de San Rocco, donde va a pintar durante más de 20 años estos murales enormes en los que igual pues, nos ilumina con escenas plagadas de detalles, de momentos, de personajes y en las que sobre todo entra en una visión muy particular, en este caso de la crucifixión, ¿no? Fijaros cómo Cristo baja la cabeza hacia abajo y lejos de mirar a su madre, que es la que permanece ahí en pie sobre esa montaña de mujeres derrumbadas por el dolor, María, la mujer fuerte, ahí velada de negro, un color muy oscuro, permanece con los ojos fijos en su hijo, ¿no? Pero él no la está mirando a ella en este momento, está mirando al buen ladrón que está a su lado, le está guisando en la cruz, que también le mira, y el Tintoretto pues elige este momento en el que Dimas le pide estar con él en su reino esa tarde, ¿no? Ese momento de perdón, esa pequeña estrella brillante en el camino del Calvario junto con otras que va dejando este momento de tan brutal sufrimiento y que contrasta con el otro ladrón que se retuerce en la cruz que está al otro lado de Cristo y no le mira, está completamente de espaldas. No tiene el corazón dispuesto a la salvación, sin embargo, en ese momento del final de su vida, el otro ladrón sí, ¿no? Pues ahí está ese Cristo robusto que no está mucho menos muerto todavía, que nos deja una preciosa conversión antes de exhalar su último aliento. Es un Cristo casi glorioso, fijaros el resplandor que le coloca por detrás y la intensidad, ¿no? de las cuerdas que tiran para levantar las cruces y los soldados que están ahí, los verdugos trabajando, ¿no? Para llevar a cabo ese momento terrible de la crucifixión y ese cielo negro que luego, como dice el texto, se resquebrajaría, ¿no? Bueno, no he podido evitar traerme algunos artistas de los que no tenemos muchos testimonios de cómo era su vivencia de fe. En realidad de ninguno de los de esta época tenemos grandes testimonios, salvo los que han dejado algunos escritos como Miguel Ángel. Sin embargo, por lo que supone la importancia de su obra, pues no he podido evitar traerme a Caravaggio, que tampoco tuvo una producción muy abundante. Creo que el total de las obras de Caravaggio pues, es bastante escaso, unas 40. Pero es un personaje que tiene una vida realmente desgraciada. Con 6 años se queda huérfano de padre, su madre lo manda a vivir con una tía. Poco después mueren su madre y su hermano, se queda completamente solo y ella empieza a tener problemas de carácter, ¿no? que le van a acompañar toda su vida, ¿no? Era un hombre muy difícil, se conservan testimonios de esto, de personas que le conocían, y empieza a trabajar en el taller de otro maestro veneciano que enseguida abandona y se marcha a Roma, ¿no? Dice, os lo voy a leer porque es un párrafo que me parece que con la palabra no puedo evitar y que describe muy bien lo que era Caravaggio. Caravaggio fue el infante libre de la pintura italiana barroca. Pocos autores han gritado tan fuerte con los pinceles su propio conflicto personal. Aunque no hayan dejado más que una cuarentena de pinturas, cada una de ellas revela una visión muy personal del arte, una lucha interior, un debate entre la luz y la oscuridad, y un espíritu innovador capaz de mezclar en una misma escena santidad divina y miseria humana. No, Caravaggio veis que era un auténtico maestro. Por desgracia, en su estancia en Roma pues, se junta con malas amistades y en una pelea callejera acaba por matar a un hombre
y esto supone un golpe durísimo, ¿no? De hecho se ve en su pintura, ¿no? Como se va a volver luego después hacia pintura de temática casi siempre religiosa, ¿no? Se observa mucho cambio, mucho contraste entre ese Baco, por ejemplo, de los primeros años, en el que aparece un ser prácticamente muy sensualizado, andrógino, que transmite pues toda una serie de cuestiones de antivalores que luego después va radicalmente a abandonar, ¿no? A partir de ese momento en el que Caravaggio comete este asesinato, va a vivir como un forajido y va a tener como mecenazgos intermitentes de distintos personajes nobles, tanto en Roma como en Nápoles, y va a acabar muriendo solo, abandonado en la playa, como si fuera un mendigo, ¿no? Una vida tristísima de un artista pues, que es capaz de presentar esta revolución de la Virgen, tan polémica en su momento, porque coge como modelo para la Virgen María una mujer que había aparecido ahogada en el Tíber, ¿no? Y esto pues, fue muy mal visto, ¿no? Pero hay todos estos modelos que cogía de la calle, de personas en las que pues la vida había dejado a veces una huella tan terrible, ¿no? Desgraciada, él es capaz de ver ahí, pues incluso de reconocerse, ¿no? Es capaz de ver ahí pues, la dignidad, ¿no? de estos personajes que luego él, digamos que dignifica con su obra, ¿no? Este San Pedro, fijaros, con ese gesto terrible, tiene San Pedro un gesto ahí de nada manso, ¿no? Que mira con una y se revela, ¿no? Clavado en esa cruz, ¿no? Y además esa composición tan interesante, ¿no? tan tensa, ¿no? Esas líneas diagonales. Bueno, pues para todos estos personajes él usaba siempre pues modelos que encontraba pues, en la calle, ¿no? O esta cena de Maús, no sé si alguna vez habéis visto Cristo más diferente que este, ¿no? Más distinto que este, en el que Caravaggio es capaz de demostrar cómo demostrarnos cómo era posible que esos discípulos no reconocieran al Señor en él, ¿no? No sé si alguna vez os ha pasado leyendo este pasaje que uno dice, ¿cómo podían no reconocerle? Pues porque no tendría seguramente la apariencia humana que había tenido antes, seguramente. ¿Y por qué le reconocerían en el momento de partir el pan, ¿no? Por el gesto, porque verían algo en él, porque verían las huellas de la pasión, el extender la mano, pues no sabemos muy bien, ¿no? Pero la última cena de Maús, pues Caravaggio nos envuelve en un momento de especial intensidad, ¿no? Son los apóstoles que se alegran profundamente, ¿no? Y uno de ellos se agarra a la silla para levantarse y volver corriendo a Jerusalén para contarle a los demás lo que habían visto, ¿no? En la cara la profunda y inmensa paz que transmite el Señor, ¿no? Bendiciendo esa mesa y recordándonos ese momento de la institución de la Eucaristía, ¿no? Y si seguimos un poquito más hacia adelante, pues vamos a ir a un artista que es todo lo contrario que los dos anteriores. Bernini era un hombre de muchísimo éxito, un hombre que los textos recuerdan como alguien simpático, agradable, con mucho don de gente, un hombre de éxito, ¿no? Y no sé si antes, salvo la mano de Miguel Ángel, el mármol ha tomado la plasticidad que toman las manos de Bernini. Y es un hombre que tiene una fuerza interior, una delicadeza y que consigue unos acabados y un naturalismo verdaderamente extraordinario y que es capaz de trascender momentos tan singulares, extraños, espiritualmente poco comprensibles, incluso como por ejemplo el éxtasis de Santa Teresa, ¿no? En el que es capaz de dar materia a el texto que la propia Santa escribe sobre este momento, ¿no? Dice, ella veía un ángel, cabe en mí, hacia el lado izquierdo, en forma corporal. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor que no hay que desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que con Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo, algo y aún harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo que dé a gustar a quien pensare que miento. Es complicado. Y fijaros qué rostro, ¿no?
es absolutamente maravilloso. Menos mal que ella nos dejó buen testimonio de lo que había sentido, porque si no, ¿sabes? Pero Lorena es un auténtico maestro, ¿no? Que es capaz de conjugar en el rostro de la santa esa doble sensación, ¿no? Por una parte ese inmenso dolor que le produce el dardo, ¿no? Cómo se lleva sus entrañas detrás de él, y luego ese inmenso consuelo como que recibe, ¿no? Después de este momento de éxtasis, ¿no? Ese rostro en ella que está medio camino, pues entre muchísimas cosas, ¿no? Entre pues, un rostro pues extasiado, ¿no? No hay palabra más que éxtasis que pueda definir ese rostro de la santa, ¿no? O sea, bien necesariamente tenía que comprender lo que ella había escrito, ¿no? Y compartirlo de alguna manera para ser capaz de presentar bueno, pues ese ángel con ese rostro tan dulce y delicado, ¿no? que sabiendo que le va a hacer un inmenso bien, le atraviesa el corazón con ese dardo. Bueno, y llegamos a la antesala de la vanguardia. Un momento también bueno, pues en el que se produce algo parecido a lo que nos ha pasado en las dos veces anteriores, ¿no? El exceso del barroco, que acaba en ese momento del rococó, y la contrarreforma ha llegado como al culmen, ¿no? de ese exceso de todo, y se reproduce como esa respuesta del que es neoclásica, la respuesta neoclásica es el exceso del barroco, y después abre la puerta al romanticismo y con él a la vanguardia. Y dice uno de los teóricos de este momento, Gottfried Herder: mi única intención es conocer desde más perspectivas el mundo de mi Dios. Se produce aquí otro momento de esos en los que parece como que se descristianiza la sociedad, ¿no? La sociedad de la Revolución Francesa. De repente caen las principales monarquías de la Europa central, y parece como que quiere pensar qué pasa con Dios, ¿no? Y cómo me relaciono yo con él. ¿Este Dios que conocíamos es el que es o es otro, ¿no? Y surge como una vuelta a esta intimidad, que en este caso lo que produce es una sublimación de la naturaleza. Y surgen corrientes como los prerrafaelitas, etc. Y personajes, solo me he traído uno, como Friedrich, ¿no? Uno de las más importantes figuras del romanticismo alemán, que era un hombre que no como ninguno la espiritualidad del momento, ¿no? Y es capaz de representar en la naturaleza como obra de Dios, y a través de ella trascender, ¿no? Esa relación de lo divino y lo humano, ¿no? Concibe a Dios como un Padre Creador que acoge y perdona, y quiere que Él sea la forma misma de entender la vida, ¿no? Es incansable, de belleza sublime, ¿no? Hay grabaditos de Friedrich que le hacían de cómo se iba a la montaña, ¿no? Se vestía y se preparaba, hacía un atillo con unas pinturas y algo de papel, y iba a la montaña y tomaba notas, ¿no? En esa soledad tan romántica y tan propia del momento, y sobre todo del romanticismo alemán, pues él tenía un encuentro profundo, ¿no? con Dios. Fijaros qué gesto, ¿eh? Es que Miguel Ángel, Caravaggio, Friedrich, todos estos tenían un corazón bien cargado, ¿no? de intensidad humana, ¿no? Que bueno, pues les hacía llegar a un contacto muy íntimo con el Creador, pero también vivían como muy dominados por su genio, ¿no? Tenían como su pequeño. Bueno. Caminante sobre un mar de nubes es uno de esos cuadros que nos ha dejado la historia del arte fantásticos, y que tantas veces se han tomado para otras cosas, y tantas cosas han inspirado en ellos, ¿no? En este retrato, que podría ser el mismo Friedrich, bien vestido, con una levita de terciopelo negro preciosa, y ese pelo rojo alborotado al viento que él tenía, pues se asoma a una roca que es como, digamos, la antesala de un acantilado, y pinta un paisaje al fondo, ¿no? Entonces vemos una realidad velada, como la vemos nosotros en la vida real, ¿no? Por ese mar de nubes que se abre delante de él, ¿no? Que le impide ver toda la grandeza de la creación. Y él lo representa aquí muy bien, ¿no? O sea, todos
inmensidad de ese paisaje, seguramente verde, lleno de árboles, él no la puede ver porque tiene los ojos como velados por esa nube de niebla, ¿no?, que tiene delante, ¿no? Un poco parecido nos pasa a nosotros cuando miramos hoy en día la realidad, ¿no? Que muchas veces no la vemos con toda la presencia de Dios que hay en ella, ¿no? Y así que pedírselo mucho al Señor, ¿no?, que nos quite esa venda de los ojos, ¿no?, que a veces llevamos, ¿no? Pues esto es lo que muestra aquí Friedrich, ¿no? Y presenta varios límites al horizonte, ¿no?, de montañas, uno, otro y otro, ¿no?, hasta que llega al cielo, ¿no? Y la figura que atraviesa todos esos límites es la figura del hombre. El hombre es el ser supremo de la creación en el que Dios se comunica con esta. Él es, en este cuadro, fijaros como él es el único que está en contacto con la tierra, con el horizonte, con el paisaje, con la nube y luego con el cielo con el que roza con su cabeza, ¿no? Es una especie de... es un templo, ¿no? El hombre mismo es un templo, ¿no?, en la medida en la que es un lugar donde Dios habita, donde Dios actúa, ¿no? Porque las iglesias se quedan sin esa forma de cruz, ¿no?, que es ese cuerpo humano de Cristo en el que nosotros entramos en contacto también con la divinidad, ¿no? Lo mismo hace con ese monje ahí delante del abismo, de ese horizonte y de esa línea de mar, hace algo muy parecido. Los cuadros en los que la sublimidad de la naturaleza queda absolutamente patente, o en este caso, mucho más evidente, no hay un hombre, sino que está el hombre entre el cielo y la tierra, que es Cristo, en esa cruz crucificada y representada. Y es la misma idea que el anterior, ¿no? Esas nubes que nos impiden acabar de ver, ¿no?, la belleza inmensa, sublime de la creación, y ese Cristo que se levanta, esa cruz, que es la que trasciende y nos llega hasta el cielo, ¿no? Bueno, a partir de ahora tengo un par de figuras que no son muy conocidas, pero que son autores de una gran profundidad en cuanto a lo que se refiere a obra de arte religiosa, y además son relativamente recientes, siglo XIX, ¿vale? Carl Bloch es un artista, es un pintor danés, que es un hombre profundamente religioso, también padre de 8 hijos, y que experimentó un cambio profundísimo en su carrera tras un dolor muy grande, fijaros, denominador común, también de Miguel Ángel, de Caravaggio, y en este caso fue perder a su esposa, ¿no? El momento sin duda más duro de su vida, en el que se queda solo con su gran familia, y su amigo Hans Christian Andersen, nada más y nada menos, le escribe estas palabras: de lo que Dios ha fundado sobre la roca no será movido. A través de tu arte agrega un nuevo paso a tu escala de Jacob, ¿no?, a tu manera, ¿no?, de llegar al cielo, ¿no?, en la inmortalidad, le dice, ¿no? Esa le anima en ese momento tan dramático de su vida a seguir este camino, ¿no? Entonces se vuelve hacia las escenas religiosas y en los temas bíblicos, que va a desarrollar con una maestría y una profundidad que tiene un poco para nosotros, ¿no? Lo enseñamos que seguro que no. Otra vez, Cristo en la piscina probática. Fijaros que distinta la imagen a la que os he enseñado antes del Tintoretto, que está plagada de personajes, ¿no?, que son propios de la época, antes a la del barroco. Aquí este artista lo que hace es que concentra la atención del visitante muy bien. Es verdad que hay otros personajes que miran, observan, a los que nos traslada en la figura de ese Cristo que destapa al paralítico con una manta, o sea, y la orilla de la piscina probática la veis ahí a la derecha, ¿no? La figura de Cristo es profundamente humana y divina a la vez, vestido de inmaculado blanco, y ese manto con el que está tapado el paralítico ya es como el colmo de los colmos, ¿no? Era un hombre que estaba ahí porque esperaba que alguien le metiera en la piscina, pero ya hasta se había tapado con una manta como no queriendo, habían abandonado ya cualquier esperanza, ¿no? A veces nosotros vamos así por la vida, ¿no? Pensamos y confiamos en un milagro y lo decimos, y yo quiero entrar y confío sé que en este agua me voy a curar, pero hemos perdido la esperanza, ¿no? Y vamos tapados con esa manta, ¿no? Entonces, ¿quién es el que puede quitar esa manta? Pues Cristo es el que puede quitar esa manta, ¿no?, que es lo que le está haciendo
al paralítico, ¿no? Le destapa, le descubre le descubren su dolor, en su falta de esperanza y lo ilumina, ¿no? Y le dice, pues no necesitas ese agua, ¿no? Necesitas a mí, que soy el agua viva, a través del elemento del agua que tan bonito y tan simbólico es, ¿no? Y yo soy el que te va a devolver, ¿no? Incluso este artista nos hace ver hasta la podredumbre, ¿no? De lo que hay alrededor del paralítico, ¿no? Que lleva ya ahí tanto tiempo sin moverse que a su alrededor basura, suciedad, ¿no? Y solo Cristo, el que con su luz inmaculada pues, es capaz de limpiar, descubrir y iluminar la vida de siempre, ¿no? Y dejad que los niños se acerquen a mí, dejad que estén a más preciosa. Y de esa figura de Cristo, yo creo que pocos como Carlos han conseguido representar esa humanidad, ¿no? Tan bonita, ¿no? Y esto es todo fruto pues, de ese dolor intenso, ¿no? Que él sufre después de la pérdida de su mujer y le vuelve una religiosidad muy profunda, mucho más profunda y una meditación sobre la figura de Cristo que desde luego pues no sé si tiene parangón, ¿no? O Cristo consolado por el ángel ahí en el huerto de los olivos, si pudiéramos verlo más de cerca, hasta las gotitas de sangre se caen por la melena de Cristo en este momento, ¿no? Y ese ángel, ¿no? de inmaculado blanco vestido sobre ese fondo negro que refleja muy bien la soledad, ¿no? Que el Señor debió de sufrir en este momento, ¿no? Los que él más quería se habían quedado dormidos mientras que él sufría pues, uno de los mayores dolores, desde luego el mayor dolor espiritual que sufrió en el camino del Calvario. Y nos vamos a Rusia. Nikodej es un pintor ruso del que no he encontrado documentación en español, por lo cual os puedo contar poca cosa, pero del que sí he encontrado obra y quizá no haga nada más que falta ver lo que él hace. Ahí tenéis otro Cristo en el huerto de los olivos, otra vez esa soledad absoluta, él no pinta al ángel, pero sí nos da cuenta un poco de esa negrura, ¿no? que el Señor vivió en esos momentos del huerto, ¿no? La última cena, muy singular esta representación en la que aparecen los apóstoles entre enfadados, perplejos, preocupados, tristes, un abanico de expresiones grandísimo. Cristo mira hacia abajo, profundamente apenado, porque el que se está yendo y está ahí en la sombra, en primer plano, es Judas, que se está vistiendo para ir a entregarle. Y alcanza este artista una profundidad en los momentos en los que representa y una originalidad que yo tampoco había visto antes, ¿no? La última cena no suele ser así representada, hasta nos cuesta ver exactamente qué es la última cena. Esta me recuerda a Seneca bebiendo la cicuta, me recuerda un poco la composición de este cuadro, ¿no? Y este artista pues, es capaz de presentar pues, al Señor, ¿no? Apenado, ¿no? Por eso que iba a hacer Judas y resignado, ¿no? Momento siguiente en el que salen del cenáculo y los apóstoles se van como hacia una oscuridad que les va a acompañar durante los días siguientes, sobre todo hasta que tienen conciencia de que el Señor ha resucitado, ¿no? Y ahí está el Señor que mira hacia el cielo y dice, bueno, pues ya ha empezado todo, ¿no? Y se produce esa entrega, ¿no? Y a partir de aquí, la camino de Getsemaní. Y mientras los apóstoles se van hacia esa lucecita ahí del fondo, ahí queda uno, que quizá después de haberlo entregado vuelve a mirar a ver qué estaban haciendo los que habían sido sus compañeros, ¿no? Ese es Judas, que representa aquí este artista, completamente solo, desolado, es incapaz de volver y no es capaz del arrepentimiento, consciente de la gravedad de lo que había hecho y su soledad y su desesperanza pues le lleva al suicidio, ¿no? como sabemos. Y la resurrección. También el mismo artista, mirad. Aquí aparecen los soldados, ahí a la derecha, que no se están enterando de nada. Van de camino de camino al sepulcro, a guardar esa puerta, para que nadie se lleve, que es lo que pensaban los romanos y los judíos, el cuerpo y diga luego cualquier majadería, ¿no? O sea, eso es lo que pensaban ellos, ¿no? Y van ahí, pues, charlando, mirando, y no se enteran de lo que está pasando. Fijaros cómo además van en una sombra, en una oscuridad.
en una parte del cuadro que está sumida en un espacio pues, de menor luminosidad y no se está enterando de lo que está pasando a la izquierda, que es Cristo que sale envuelto en el sudario con su cuerpo glorioso, ya ha sufrido la pasión, el carruaje que lleva debajo lo indica, y camina, sale de la tumba y va hacia la luna, es el portador de la luna, y los otros no se enteran de nada, ¿no? Esto que también se ve muy habitualmente en otros momentos del arte, pues este artista ruso lo representa aquí muy bien, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa cuando se abre la caja de Pandora de las vanguardias? Porque ahí van a surgir muchísimas corrientes que parecen como completamente desprovistas de espiritualidad y en las que se abre la ventana más profunda del corazón del artista y empiezan a salir todas sus emociones, impresiones y se produce pues, un cambio muy profundo en la historia del arte, ¿no? Con el nacimiento de las vanguardias, ¿no? Y bueno, en las vanguardias pasan muchas cosas, esto sería objeto de otra conferencia, pero hay un artista que integra en sí mismo lo que pasa en la vanguardia muy interesante, que es Piet Mondrian. Piet Mondrian, que va a relacionarse a lo largo de su carrera con estudios espirituales y filosóficos muy profundos, tiene una evolución artística muy importante, porque muy curiosa, porque va a pintar en prácticamente todas las vanguardias que se estaban dando en la época, ¿no? Este es el autorretrato suyo, que tiene unos rasgos expresionistas muy acusados, pero también va a conocer la obra de Van Gogh y va a experimentar con un estilo muy parecido al de Van Gogh. La de Cézanne tiene unos bodegones que algunos casi se podrían confundir. Va a tener una fase cubista y va a pasar como por todas esas vanguardias, va a experimentar todas esas corrientes que están sembrando, construyendo el arte de la época, ¿no? Hasta que al final pues llega esto. ¿Y qué es esto? Pues esto es una corriente, bueno, él funda con otros artistas un movimiento, una revista que se llama The Style, y una auténtica filosofía, ¿no? Una nueva forma de entender el arte, ¿no? Que está enraizada en un movimiento fundado por Elena Petrovna, que es la teosofía. La teosofía es un movimiento quizá con un cierto corte, iba a decir esotérico, pero no sé si es la palabra, en el que recoge elementos de las religiosidades occidentales y orientales, sobre todo las monoteístas, en las que dice que propicia la creencia de que hay una única verdad, un único Dios, que es común a toda fe. Idea que me parece ciertamente interesante y que Mondrian lleva a su arte, ¿no? Desde hace, él ilumina su producción artística con esto, ¿no? Entonces dice, si tenemos que volvernos a la abstracción más sublime, a la que es como reflejo de ese Dios único y verdadero, entonces ¿a qué me vuelvo? ¿No? Pues me vuelvo a los colores primarios y las líneas rectas, el blanco y el negro, y el rojo, el amarillo y el azul, ¿no? Es en lo único, en lo que en todo el abanico de la vanguardia está en comunión, coincide. Lo único que se usa, lo que es verdadero y común a todos, ¿no? La línea recta, el ángulo recto, el blanco y el negro y esos tres colores, ¿no? Y pocas veces se dice, ¿no? Cuando hablamos de estilo y de toda esta estética que luego ilumina la Bauhaus, todas las corrientes que surgen en la Alemania de la época, que vienen truncadas por el nazismo, ¿no? por la Guerra Mundial. Y bueno, pues están iluminadas por una corriente profundamente religiosa, curioso, ¿verdad? Bueno, esto no se cuenta mucho, pero es así. Y dice solo cuando estemos en lo real absoluto, el arte no será más necesario. O sea, él tiene incluso esa ansia, ese deseo profundo de estar tan en lo real, tan en lo verdaderamente divino, que no le haga falta pintarlo. De hecho, es curioso ver, si queréis, lo podéis curiosear, cómo eran sus estudios. Tanto el que tiene
tengo que recordar que era Amsterdam, y como le tienen en París, son un cuadro suyo en 3 dimensiones, o sea, él habita. Y era un lugar muy frecuentado por artistas, ¿no? Yo me imagino ahí cosas parecidas a las que buscamos a veces también ahora, ¿no? Artistas que iban allí a alimentarse no solamente de una estética, una teoría del arte, sino de algo mucho más profundo, ¿no? Porque él había sido capaz de generar ese entorno, ese espacio religioso dentro de su propio estudio, ¿no? Marc Chagall. Chagall era judío, ¿lo sabíais? Mucha gente no lo sabía. Profundamente judío, y no se conserva ningún testimonio de que se convirtiera al cristianismo. Sin embargo, cultivaba y amaba y profundizaba muchísimo en la Biblia, y en toda esta época convulsa que le tocó vivir, porque además fue muy longevo y va a vivir las 2 guerras mundiales, encuentra en la figura de Cristo, curiosamente, un consuelo muy hondo para toda la desolación que él vive, a la que él asiste en la Europa de la época, ¿no? Dice, desde mi más temprana infancia he sido cautivado por la Biblia. Siempre me ha parecido la mayor fuente de poesía de todos los tiempos, dice Chagall. Y nos deja obras como esta, ¿no? O Cristo ahí en medio, fijaros, cuando piensa uno que esto lo ha hecho un judío, pues la verdad es que es estremecedor, ¿no? Que con su sufrimiento ilumina y da sentido a todo el sufrimiento que pinta alrededor. Bombardeos, exiliados, madres con hijos, muertos, embarazos. Símbolos muy cristianos, como por ejemplo el gallo, ¿no? Que nos pone ahí la piel de Pedro, ¿no? Antes del Calvario. Y cuestiones pues, muy profundas, ¿no? Con las que rodea pues, la imagen de este Cristo, que él entiende que está verdaderamente presente y actuando en ese marco desolador de la guerra, ¿no? de la guerra mundial y de toda esa miseria, ¿no? Bueno, nos venimos ya un poquito más cerca. 55 minutos, me quedan 5. Y me quedan 2 artistas. No, me queda uno, llego al final. He conseguido una. Eduardo Chillida. En el panorama español tenemos grandes artistas que hacían alarde de una profunda fe. En el cartel, si habéis recibido el cartel de la exposición, de la conferencia, perdón, aparece Juan de Ábalos en su taller, ¿no? Juan de Ábalos, que muchos piensan que era el escultor del régimen, porque es por la obra que hace en el Valle de los Caídos, ¿no? Pues él era republicano reconocido con el carnet número 7 del PSOE de Madrid. Pero él es una persona profundamente, una persona creyente, ¿no? Y hay entrevistas de él que merecen mucho la pena leer, ¿no? Que además como pues está tan reciente, pues hay testimonios muy bonitos, ¿no? En los que él ya tiene una retrospectiva, conservó su mente en plenas facultades, entonces es muy lúcido, ¿no? Lo que dice al final de su vida, y tiene como una percepción muy clara, ¿no? de ciertas cosas, y os invito a leer alguna de esas entrevistas que publican, ¿no? Sobre él, ¿no? No me la he traído porque ya pensaba que nos íbamos a ir demasiado, ¿no? Pero sí me he traído a Chillida. Chillida es un hombre verdaderamente singular. Dice, creo en Dios, tengo fe, Dios me la dio. La razón quiso quitármela en muchas ocasiones, pero no lo conseguí. Más bien me ayudó a continuarla, ya que gracias a ella supe que la razón tiene límites y que por lo tanto hay espacios a los que la razón no llega. Estos espacios son solo accesibles para la percepción, la intuición y la fe, y esa hermosa e inexplicable locura. Esto que dice aquí Chillida es su obra hecha palabra, ¿no? Porque él es un creador de límites, ¿no? De límites y de espacios, esos espacios que la razón no llega a comprender, y que la percepción del propio hombre al que pone en juego siempre en sus creaciones, ¿no? Percibe, ¿no? Él tiene una trayectoria muy curiosa. Era portero de fútbol de la Real Sociedad, y con una lesión de rodilla pues deja de dedicarse al fútbol, ¿no? Y entonces decide pues explorar toda esa faceta espiritual más artística suya, ¿no? Más creadora, ¿no? Y se matricula en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Entonces pasa allí 2 años estudiando y decide que eso no es para él, ¿no? Y dice no sé, es que esto no es lo mismo, ¿no? Porque aquí son respuestas a todo, y yo lo que tengo son muchas preguntas, ¿no? Entonces me tengo que ir a un sitio donde pueda responder a todo eso, ¿no? Y se coge a la que por aquel entonces era su novia, Pilar, y dice, si tú me acompañas, Pilar,
nos vamos a París. Y allí, pues entra en esas escuelas artísticas, diversos talleres, en los que va a ser muy alabado, ¿no? Porque él era muy diestro con el dibujo, ¿no? Y dibujaba muy bien, ¿no? Y él decía, bueno, es que yo esto no lo quiero, ¿no? Porque yo quiero una trascendencia mayor, ¿no? Porque yo con mi mano derecha solo soy capaz de imitar la realidad, ¿no? Entonces empieza a dibujar con la mano izquierda, con la que no tenía esa destreza, ¿no? Entonces quería como prescindir de esa destreza que él tenía de manera natural para ver hasta dónde era capaz de llegar, ¿no? Y allí pues tiene una experiencia artística muy profunda, muy buena, en la que va a entrar en contacto con grandes coleccionistas que le van a acompañar luego a lo largo de mecenas, que le van a acompañar a lo largo de su obra, pero llega un momento que le dice a Pilar, ¿no? Y la menciono porque ella, ahí en la sombra, pues era su pilar, ¿no? También hablando en lo más humano, ¿no? Dice, yo, es que lejos de mis raíces no soy capaz de abrirme a algo más grande, ¿no? Y es como un árbol, ¿no? Que si no tiene la raíz, él decía, ¿no? Si no tiene las raíces bien ancladas en su identidad, no es capaz de abrirse a otras cosas, entonces vuelve a su Bilbao natal, ¿no? Entonces allí empieza a trabajar en el taller del herrero del pueblo y claro, él descubre en el hierro, los materiales, etcétera, un mundo nuevo, ¿no? No sé si podemos decir que es escultor o arquitecto o artista exactamente chileno. Y claro, el herrero le dice, mira, entonces la admite en su taller, ¿no? Y ahí empieza a ir con los demás herreros a aprender, hasta que llega un momento que el herrero le dice, mira, Eduardo, tú me despistas al personal, porque aquí la gente quiere ganarse la vida con el oficio de la herrería, pero es que tú quieres otra cosa. Pero yo veo que lo que tú quieres es volver, fijaros la percepción de este señor, que debía ser bastante rudo, ¿eh? Y le dice, así que aquí tienes las llaves de mi taller. Yo trabajo en él de 6 a 10. De 10 a 6 es tuyo. Y le da las llaves, ¿no? Y entonces ahí él descubre todo el lenguaje del metal, ¿no? De eso que va a ser luego capaz de hacer, ¿no? Entonces él empieza a generar algo que define como lugares de encuentro, ¿no? El elogio del horizonte, que es esta obra, es un espacio eminentemente religioso, y es lo mismo que está haciendo el hombre romántico. Es el cuadrado, que es el hombre, con el círculo, que es la divinidad, que es Dios, que entran en un contacto maravilloso, ¿no? Te pone ahí ese lugar que bien puede ser un templo en el que tú puedes ir y situarte en el centro, ¿no? Y mirar hacia arriba y ver ese círculo, que es lo mismo que estamos mirando cuando entramos en cualquier templo, nos ponemos debajo de la cúpula, pero digamos deconstruido, ¿no? Hecho solo de límites, ¿no? Y te asoma, ¿no? Al horizonte, ¿no? Al horizonte que también nos ha asomado Fiedis con toda la potencia, ¿no? Es el lugar donde el cielo se encuentra con la tierra, donde el cielo se encuentra con lo humano, con lo terreno, y lo enmarca en esta magnífica obra en la que Chillida juega, ¿no? Con esa idea de encuentro entre lo divino y lo humano, ¿no? En un paisaje que puede cambiar, puede estar el césped verde, seco, la mar puede estar en calma o puede estar brava, ¿no? Y todo eso puede cambiar, pero Dios es inmutable, ¿no? Ese encuentro, ese compromiso, ¿no? Esa promesa de Dios de los hombres es inmutable, ¿no? Y eso lo manifiesta muy bien ahí en Chillida, ¿no? Y aquí el Monumento a la Tolerancia, que está en Sevilla, si no me equivoco, como lanza unos brazos, ¿no? Lanza un brazo al cielo, ¿no? Y lanza otro brazo hacia la tierra, en esa estructura, que da la espalda al lugar donde estuvo el Tribunal de la Inquisición, que ya no se conserva lógicamente, y está situado en un lugar muy emblemático, ¿no? O el peine de los vientos, ¿no? Esas grandísimas estructuras que además están tan en contacto con la naturaleza y tan integradas que se transforman con ella, ¿no? Se oxidan, se mojan. Bueno, además tiene un carácter como fuertemente trinitario, ¿no? Como una idea de trinidad, porque todas tienen 3 brazos, esas 3 figuras que nos muestran una sola divinidad, ¿no? un solo Dios, ¿no? Y el peine de los vientos es eso, ¿no? Ahí además en un lugar pues escarpado, ¿no? La sirena, que la llaman la sirena porque estuvo pensada para colocarse encima
de una masa de agua, pero la sirena, ¿sabéis lo que es? Es un crucificado que abraza. La mayor parte de las obras de Chillida son como interpretaciones de la cruz, ¿no? Y tú te colocas ahí delante y lo que ves son los brazos de la cruz, pero es una cruz que acoge, ¿no? Como curva, ¿no? Esos brazos en una especie de idea tridimensional en la que es capaz otra vez de envolver al espectador con la presencia de Dios, ¿no? Genial, Chillida, absolutamente maravilloso. Decía, yo pienso que Dios está en todo, el gran fin, la gran meta, la gran diana, decía él. Y bueno, tenemos ahí pendiente en Artes hacer una excursión a ver el Museo Chillida, a ver si conseguimos desentrañar todavía más de la personalidad de este magnífico artista que me iluminó con su fe de una manera, desde luego, incomparable y que me sirve como cierre de la ponencia y su producción artística. Bueno, pues espero que os haya gustado. Y...